¿Qué tal, chicos? Ahora vamos a ver otros tipos de derivadas un poquito distintas que vienen siendo las derivadas trigonométricas, que ya deben saber un poco de las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a empezar a ver por la función que tal vez más conozcan o el par de funciones que mejor conocen, que van a ser seno y coseno. ¿Cómo va a ser la derivada de una función seno? Si tenemos un seno de una función cualquiera, seno de cualquier cosa, entonces su derivada no va a ser nada más que el coseno de la misma función u. Pero al final también la vamos a multiplicar por la derivada de u. Prácticamente en todas, de hecho, las derivadas trigonométricas al final vamos a tener por la derivada de la función u. Si quisiéramos saber la derivada de un coseno, la derivada de un coseno de una función u, simplemente va a ser muy parecida a la anterior, pero en este caso sería menos seno de la misma función u por la misma derivada de la u. Si se fijan, estas dos son muy parecidas, pero al revés. La derivada de seno es coseno y la de coseno es menos seno. Y así, como vamos a ir viendo, normalmente van por parejitas. Por ejemplo, si seguimos con la tangente, que es una función que también más o menos han de ubicar, la derivada de una función tangente de una u simplemente sería la secante al cuadrado de la misma u por la derivada de la misma u. La secante tal vez sea una función que no conozcan tanto, pero recuerden que existen 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Seguimos con la cotangente. En este caso, la derivada de una función cotangente de una función u va a ser muy similar a la anterior, pero en este caso, en lugar de ser secante cuadrada, va a ser menos cosecante cuadrada. Si estas abreviaturas aún no las conocen, ahorita con la práctica espero que las vayan conociendo un poquito mejor. Entonces sería menos la cosecante cuadrada de la misma u por la derivada de la u. Siempre al final vamos a tener por la derivada de la u. Seguimos en este caso con la secante. La derivada de la secante de una u va a ser la misma secante de u por la tangente de la u por la derivada de la u. En este caso, no se preocupen tanto por aprenderse estas fórmulas, no es tan complicado, pero igual siempre las van a poder estar viendo sin ningún problema. Las que sí necesito o me gustaría que supieran casi casi de memoria son las primeras, las que vimos, las algebraicas básicas. Y por último tendríamos la cosecante, que en este caso la derivada de una cosecante de una u sería menos la cosecante de u por la cotangente de u por la derivada de u. Si se fijan, estas dos últimas son muy parecidas, así como las dos del medio y las dos primeras. Son bastante parecidas entre sí. Pero bueno, igual vamos a ver unos pequeños ejemplos para que vean cómo funciona. En este caso vamos a tener una cierta función que va a ser la cosecante de 5x cúbica. Entonces, primeramente, ya aclarando que es una cosecante, recordemos que la derivada de la cosecante era menos cosecante de u por la cotangente de u por la derivada de u. Entonces, simplemente es cuestión de aplicarla. Nos quedaría menos la cosecante de la u. ¿Quién es la u? Simplemente lo que está aquí adelante, ¿no? Menos cosecante de 5x cúbica por la cotangente de la misma u, o sea, cotangente de 5x cúbica por la derivada de la u, es decir, la derivada del 5x cúbica. Toda esta primera parte ya está derivada, solamente nos faltaría derivar la última parte, que ya es fácil. En este caso, si se fijan, o deben ya ahorita tener muy claro qué tipo de función es esta. Simplemente es una potencia. Entonces, como es una potencia, su derivada ya deben saber que la potencia la bajamos multiplicando y después le restamos 1. Todo lo primero queda igual porque ya se derivó, eso ya está listo. Solamente faltaba derivar lo último.
Entonces el 3 pasa multiplicando y después le restamos 1. Hacemos las operaciones, 3 por 5, 15, 3 menos 1, 2 y listo. Aquí ya está completamente derivado. Ya solamente faltaría reacomodar los términos. Recordemos que normalmente las expresiones en matemáticas siempre llevan un orden. Primeramente los signos, después las constantes, después las variables y después las demás funciones, que en este caso serían la cosecante y la cotangente. Entonces, ¿qué pondríamos primero? Si se fijan, todo está multiplicando. Entonces, ¿qué pondríamos primero? El signo, que en este caso es menos. ¿Qué pondríamos después? El 15, que es nuestra constante. Después el x cuadrada, que es nuestra variable. Y después las otras funciones. Recordemos, y esto es muy importante, que a pesar que aquí veamos una multiplicación 5x cúbica por 15x cuadrada, no es una multiplicación de estos dos términos. Este 5x cúbica es parte de la cotangente. Es cotangente de 5x cúbica. Es el argumento con el cual trabaja la cotangente. Entonces, estos dos términos que pudieran llegar a observar no se pueden juntar, porque lo que se está multiplicando aquí es el 15x cuadrada por la cotangente de 5x cúbica, que también multiplica la cosecante de 5x cúbica. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado en no mezclar términos. ¿Por qué? Porque hay muchos términos, muchas constantes, muchas variables, pero este 5x cúbica es de la cosecante, está junto con la cosecante, y este otro 5x cúbica es parte de la cotangente, no se pueden separar. Y listo, ya con esto quedaría terminado este primer ejercicio. No es tan complicado, simplemente es cuestión de observar un poquito la fórmula y aplicarla. Vamos a ver ahora igual una función que sería 6 por la tangente de 4x entre 3a. Recordemos, las primeras letras del abecedario normalmente funcionan como constantes, a, b, c, d, etc. Entonces, de nuevo, tenemos que ubicar qué función es esta. Es una función tangente. Y la tangente, si recuerdan, se derivaba con la secante cuadrada de la misma u por la derivada de la misma u. Entonces, ya teniendo clara cómo es su derivada, simplemente es cuestión de aplicar su fórmula. En este caso, el 6 no nos afecta absolutamente nada, lo dejamos. Y nos va a quedar la secante cuadrada de la u, es decir, secante cuadrada de 4x sobre 3a. Recordemos, la u es lo que está aquí adelante por la derivada de la misma u, o sea, la derivada de 4x entre 3a. ¿Qué va a pasar? Pues simplemente hay que derivar esta parte. Si recuerdan, les había comentado que cuando tenemos constantes que están dividiendo, en este caso 3a son constantes, una mejor forma para visualizarlo sería separar esas constantes, que en este caso sería 4 entre 3a. X es la variable. Y con esto podríamos observar un poquito más claro que esta derivada no se trata nada más que de una constante con una variable. Y si recuerdan, una constante junto con una variable, no importa que sea fracción, simplemente queda la misma constante. En este caso nos quedaría 6 secante cuadrada 4x sobre 3a. Todo esto ya quedó derivado. Y la derivada del 4 entre 3a por x simplemente es la pura constante. 4 entre 3a. Y ya prácticamente va a estar listo. Aquí ya solamente de nuevo es cuestión de reacomodar los términos y de multiplicar. En este caso este 6 sí está multiplicando. ¿A quién va a multiplicar? A la otra constante que tenemos al final. Porque recordemos, esta parte, la de secante cuadrada de 4x sobre 3a, es un término aparte. Esa no se puede mezclar con los otros. Entonces, si se fijan aquí, simplemente es cuestión de hacer esta multiplicación. Si recuerdan, al 6 le complementamos con el entre 1 por el 4 entre 3a.
Y eso, si recuerdan, se multiplican los de arriba, se multiplican los de abajo. 6 por 4, 24. 1 por 3a, pues 3a. Entonces nos va a quedar 24 entre 3a, que fue la multiplicación del 6 y el 4 entre 3a, por la secante cuadrada, que ya teníamos anteriormente. Y aquí, si se fijan, ya por último, simplemente se puede simplificar este 24 entre 3. 24 entre 3, pues simplemente sería 8. Entre la a, que es así, no la podemos eliminar porque es una constante que no sabemos su valor. Y la misma secante cuadrada de la 4x entre 3a. Y listo. Y por último vamos a ver una función que sería un coseno. Entonces, una vez ubicando que es un coseno, dentro del coseno tenemos una suma de que es b por x a la 4 menos 3x al cuadrado. De nuevo, recordemos esta b solamente es una constante, nada más. Recordando, la derivada del coseno es igual a menos seno de la misma u por la derivada de u. Entonces, ya nada más es cuestión de aplicar esta fórmula y nos quedaría como menos seno de la u. La u, recuerden, es todo lo que está aquí adentro, que sería bx a la 4 menos 3x cuadrada por la derivada de la u, es decir, por la derivada de lo que está aquí adentro, b por x a la 4 menos 3x cuadrada. Y listo, la primer parte ya está derivada, faltaría derivar la segunda. Y si recuerdan, pues esto no es nada más que una resta, y las restas, al igual que la suma, se derivan por separado. Es decir, tendríamos lo primero, nos queda exactamente igual, y aquí simplemente son derivadas individuales. La derivada de bx a la 4 menos la derivada de 3x a la 2. Y aquí, si se fijan, simplemente es cuestión de observar. Aquí vamos a tener la derivada de una potencia menos la derivada de otra potencia. Y si recuerdan, lo primero nos queda exactamente igual. La derivada de una potencia, la potencia la pasamos multiplicando y después le restamos 1. Aquí igual, la potencia va a pasar multiplicando y le restamos 1. Entonces nos va a quedar 4 por b por x a la 4 menos 1. Y aquí el 2 por el 3x a la 2 menos 1. Esto como nos va a quedar, de nuevo lo primero ya quedó, ya está ya derivado. Y aquí nos va a quedar 4b x a la 3 menos 6x a la 1. Y listo, si se fijan ya todo está derivado. Solamente es cuestión de reacomodar términos. En este caso vamos a tener primeramente los signos, que en este caso sería el menos. Reacomodamos el término, que normalmente el término que queda al final lo vamos a reacomodar al inicio porque son las constantes y las variables, que sería el 4b x cúbica menos 6x, y al final las otras funciones, que en este caso sería el seno. Seno de bx a la 4 menos 3x cuadrada. Todo esto es simplemente parte del seno. Y aquí por último, sí podemos hacer un pasito extra, que sería una pequeña factorización. Porque si se fijan, el 4 y el 6 tienen un factor en común, que es el 2. Y la x cúbica y la x tienen un factor común, que sería una sola x. En este caso, nuestro factor en común entonces sería un 2 y una x. Si le extraemos un 2 al 4, pues nos queda un 2. Si le extraemos una x a la x cúbica, pues nos queda x cuadrada. Luego va a ser menos. Si al 6 le extraemos un 2, nos va a quedar un 3. 2 por 3, 6. Y a esta x la extraemos por completo y pues ya no nos queda nada. Y simplemente completamos con lo del seno y listo. En este caso ya son un poquito más laboriosas, un poquito más trabajosas las derivadas, pero solamente es cuestión de irlas haciendo paso a paso, poco a poco. Si tienen dudas, de nuevo hay que preguntarlas y nos veríamos en otro video. Hasta luego.